Bueno, hemos vuelto a este programa que se Así llama es. Ramos Generales. Pueden, yo voy a seguir pasando la gorra durante todo este programa hasta que a partir del año que viene tengamos tengamos un QR fijo ahí donde ustedes van a poder Escanearlo. escanearlo e ir a depositar su plata. Pero ahora lo pueden hacer en desde.larraiz. Con el alias. Que es el alias. Yo creo que es más fácil igual, porque si nos vende el celular no pueden escanear mismo. Es cierto, tenés razón. Así Mirá, que se aprendan mejor el alias. tenés razón. Bueno, pero generalmente se mira desde la compu. pantalla, de la compu, de la tele. Dijimos que íbamos a hablar de pensamiento nacional hoy. El 13 de noviembre se cumplió un natalicio del gran Jaureche. Ujú. Los Piojos le han dedicado una canción que se llama San Jaureche. Un gran tema. Sí. Hoy además estamos en noviembre, un mes soberano, además, mes de la soberanía. Tenemos el 13 de noviembre que nace Jaureche, 17 de noviembre, Día de la Militancia, 20 de noviembre próximo, el jueves, el Día de la Soberanía Nacional por la Batalla de la Vuelta de Obligado. Si no hablas de esto es porque momento no querés. para hablar de pensamiento nacional. Invitamos a alguien capacitada para hablar de pensamiento Claro. nacional. Estudiante avanzada del profesorado de Historia de la UNLP y además parte del grupo de estudios de pensamiento nacional en la Facultad de Humanidades, Agustina Serrano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme primero. Bien. Gracias a vos por venir. Sí, bueno, el pensamiento nacional, como decías hoy temprano, me quedo pensando en esto de que es algo que está entrando en la academia hace muy poquito. Ujú. Así que, por un lado eso, como bueno, venir a hablarles de qué estamos trabajando desde el grupo de estudio y desde la materia de pensamiento nacional en estas fechas recontra pertinentes, sí. ¿Cómo? Perdón, ya muevo. El esquema de la pantalla, ahí está. Hay más libros ahora. ¿Cómo llegaste? Claro, hay más libros. Hay más libros. Se habían traído toda la biblioteca las las chicas. los libros. Yo debo decir, no se ve ahí, mostrar vos y yo acá, ahí está, Tuki. Los Profetas del Odio de Jaureche y La Yapa, la colonización pedagógica. Me encanta ese concepto. Buenazo y fundamental para estos tiempos, ahora lo vamos a desarmar un poquito. Y bueno, que habla un poquito de forja, que bueno, sabrán que viene de ahí. Gemelos. Yo le agradezco a la Facultad de Periodismo por prestarme estos libros, no son Lo míos. estás haciendo en público. Mi cumple es el 14 de diciembre, yo leo mucho a Forja. Esos son mis Ahí va, buenas referencias. unas referencias. Bien. Norberto Galazo también escribe mucho sobre Forja, Sí. lo tenemos acá también. Tiene una gran biografía de Jaureche Galazo y tiene también un libro sobre la correspondencia entre Galazo y Victoria Campo. Perdón, entre Jaureche y Victoria Campo. Mirá, Que no es sabía una de esa rareza relación. total. Sí, justamente son cosas que se encontraron después y bueno, él armó ese libro con esas cartas y justamente se llama Las dos Argentinas, el libro. Bueno, para hablar un poquito de esto, ¿no? Hay argentinos que consideran al país desde acá y argentinos que lo consideran Claro. desde afuera. Bueno, esa es un poco la dicotomía que plantea Galazo, fundamental también del pensamiento nacional Claro. del siglo XXI. Que es de lo que los un 90 poco dice Jaureche cuando habla del medio pelo, también. Ujú. como de este personaje, es el medio pelo argentino. Quiero recomendar que este libro, que se llama El medio pelo, creo que fue el último que escribió Jaureche, ¿no? Creo que sí. sé, me parece que sí. Se lo compré hoy a Perla Libros, que es un un emprendimiento que vende libros usados acá en la ciudad de La Plata. Que es parte de la comunidad. Que es parte de la comunidad del R, tienen un gran descuento si van desde comunidad del R. Y bueno, tiene un montón de libros, también mucho de historia y política, además de la literatura argentina. Así que recomiendo Perla Libros. Excelente. Una pregunta, Agus. ¿Cómo llegaste a la historia y a que te interese esto? Bueno, es una recomendación de compañeros de la facultad, compañeros que militan en la Juventud Peronista, que la materia surge como una demanda estudiantil. Y bueno, la primera vez que se dictó la materia fue en el año 2024 y estaba a cargo de Javier Trimboli, que no sé si lo conocerán, bueno, falleció este año. Es el primer año que se da la materia sin él. Claro, la primera edición había sido 2023, yo la cursé en 2024 con él. Es una influencia tremenda en el campo. Su escritura igual no es tan amable como la de Jaureche. Okay. Hay que decirlo. Porque, bueno, escribe mucho como... Ambos tienen esto de que escriben mucho como hablaban, pero bueno, Javier tenía esta cosa de
de tirar muchas referencias, unir cosas, y de esos hilos que iba tirando, bueno, se construyó esta materia de pensamiento nacional. Qué bárbaro, porque además Jauretche habla el lenguaje de este siglo. Total, es completamente Sí. actual cuando te pones a leer. Y mete mucha anécdota o historia en el medio que un poco te distrae y no te das cuenta que estás leyendo algo que es como muy importante y con ese nivel de academia que tiene encima. No, completamente. En este libro, de Los Profetas del Odio y la Yapa de la colonización pedagógica, lo marqué acá porque hay una nota que son 3 páginas en las que abajo del texto te va contando 3 anécdotas Es al hilo. excelente. Es tremendo. Y bueno, tenía mucho esto del humor, ¿no? Que me parece que está bueno hoy pensando, ¿no? Desde qué rol tienen los intelectuales, qué rol tienen los profesionales del pensamiento, de las humanidades, frente a pensar desde nuestra nación. Bueno, Jauretche justamente nos da un gran ejemplo de cómo hacerlo sin perder el contacto con la tierra, con este mundo que vivimos. Me parece que es un poco eso lo que está bueno rescatar. ¿Quién fue Jauretche? Jauretche es difícil definirlo porque él a sí mismo no se definía como un intelectual. Él fue funcionario del peronismo y escribe mucho desde su exilio en Montevideo, pero justamente digo que le huía al monte de intelectual porque prefería definirse como un hombre con ideas nacionales, ¿no? Y en este sentido, bueno, me parece que está bueno su aporte para el pensamiento nacional en función de que esa palabra abarca más cosas, porque él ha escrito también algunas décimas en el libro que ya te digo cómo se llama, lo tengo por acá, El Paso de los Libres, que es el primero que escribe, que lo escribe acá en Argentina, y después del 55, en el exilio, empieza a escribir su producción más ensayística, con la crítica al Plan Previch, sobre todo, que fue el primero, que es un ensayo más económico, ¿no? Que es lo que da pie a este libro. Exactamente. Que es el plan el plan económico del golpe a Perón del 55. Claro, justamente es un plan económico que se forma con la CEPAL, y que, bueno, está esta crítica de, bueno, desarrollar la Argentina, pero ¿desde qué modos, no? Habíamos tenido el ISI, ¿no? Con el peronismo, y justamente la crítica de Jauretche es, bueno, si vamos a industrializar, tiene que ser en términos nacionales. Justamente él venía de Forja y había tenido mucho contacto con Scalabrini Ortiz, que justamente él también había hablado mucho de la necesidad de nacionalizar los trenes para terminar con el coloniaje económico, ¿no? Y bueno, desde ese lado es que viene su pensamiento. Claro. Él, vos igual armaste un esquema de cómo ir armando la historia de Jauretche, pero bueno, esto de vos nombrás a Forja, nombrás cómo después formó parte del gobierno de Perón, pero ¿qué cosas querés contarnos de Jauretche? Me gustaría contarles también de su manual de sonceras argentinas, que es un gran libro. No lo tengo, no está acá en la mesa, pero quienes lo puedan conseguir, vayan y consíganlo porque es increíble. Es quizás el más oral de sus libros y el más gracioso, porque justamente se propone pensar en la Argentina desde las sonceras. ¿Qué son las sonceras? Son conceptos o frases que repite el liberalismo sin pensarlo, ¿no? Y que permean en el sentido común. Y en este sentido, bueno, él va a decir que la primera soncera del liberalismo, desde esa corriente de pensamiento para pensar la Argentina, es que hay una oposición entre civilización y barbarie, ¿no? Se retrotrae a Sarmiento para pasar a la Argentina. Claro. Y él va a decir que justamente es civilización y barbarie, que es así el título del libro. Pero en el sentido común argentino quedó civilización o barbarie como una antinomia. Es cierto. Y en esa antinomia la civilización vendría siempre del exterior, desde afuera, y la barbarie es lo que tiene raíz en nuestro país, en nuestra tierra y en nuestra heredad. Claro. Ahí me hiciste acordar de algo porque después... bueno, acá en el chat comentan que alguien lo tiene. Alicia ahí comenta que Hugo lo tiene. Se lo vamos a pedir a Hugo. ¿Le vamos a extraer el libro de la biblioteca? Puede ser. Que no se distraiga. Puede ser, que no se distraiga, claro. Pero no, me hiciste acordar algo que él dice en este libro que habla de la década infame y habla sobre cómo se intentó siempre un sistema de importación de un país directamente, como me retrotraigo a Portugal, de que hablan de que bueno, toda la clase dirigente portuguesa vino al Brasil
y hicieron un sistema de importación en ese país fundante. Y acá en Argentina después quisieron hacer lo mismo en este coloniaje, de hecho, con un sistema de importación de la política total. Y el Sí, sistema totalmente. económico. Toda la segunda mitad del siglo XIX, desde 1853, y esto así más o menos lo afirma Jauretche, es una política de crear un país civilizado al modelo europeo, ¿no? Toda esa segunda mitad del siglo XIX, con los gobiernos después de Rosas, destruyen, bueno, ese camino que había iniciado la Argentina hacia definirse a sí misma en sus propios términos y empiezan a construir una Argentina que siempre está mirando hacia afuera, cuyo máxima expresión es la celebración del centenario, ¿no? Una Argentina para afuera, una Argentina para el mundo, que encima son palabras muy actuales, ¿no? Que están sonando ahora de nuevo. Sí, sí, vender la Argentina. Digo, lo decía el otro día, ¿qué fue? Quirno, creo que lo decía, Pablo Quirno, pero él también lo nombra acá, dice, bueno, acá todos los empresarios se iban a hablar con sus amigos neoyorquinos a decirles qué bien estaba venderse la Argentina como se estaba vendiendo en términos productivos, ¿no? No, total. Bueno, si quieren, continúo por otros Sí. lados. ¿Por qué nos gusta tanto Jauretche? ¿Por qué está tan bueno leerlo? Me parece que está bueno porque se apoya en un lenguaje común, ¿no? En un lenguaje muy coloquial, y eso lo llamaba la sociología del estaño. Y me encanta este concepto, que bueno, no lo retomo yo, lo retomaba mucho Javier Trimboli. Pero bueno, ¿por qué del estaño? Las barras de los cafés y los bares en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, estaban hechas de estaño, ¿no? Entonces, una sociología del estaño es una sociología de estar con los codos apoyados en la barra de un café y hablar con tu compatriota de los problemas cotidianos, ¿no? Bueno, construir conocimiento desde hablar con un otro, desde el cotidiano, me parece que es un poco por lo que abogaba Jauretche, ¿no? Por permanecer y pensar desde acá. Y también para unir con esto de la crítica al liberalismo. Pensar que el liberalismo es una ideología que siempre tiende a pensar en huir de este mundo, ¿no? Y lo pienso muy actual en la dependencia que tenemos de las pantallas, más allá de que estemos en un streaming en este momento. Sí. Como bueno, esta necesidad de instalar una forma de vida que huya desde del presente y de la tierra que vivimos, eso para mí es el liberalismo. Y Jauretche y el pensamiento nacional en general abogan más por permanecer y pensar desde acá. Por esos lados. Desde esa también. presencia en la barra, hablando con alguien al lado, digamos. Pensar desde América, pensar desde Argentina. También podemos nombrar dentro del pensamiento nacional pensadores hermanados con todo esto. Yo lo estudio capaz más a Hernández Arregui y a Kusch con América Profunda, con el concepto de hedor de América. Totalmente. Bueno, son todos pensadores que intentaban hacer justamente ciencia o conocimiento desde también lo vulgar, ¿no? El vulgo. Claro. Y por eso también pensamiento y no filosofía, o sociología, o epistemología, si quieren. Claro. Como bueno, pensamiento para mí es esto que lo abarca un poco todo. Sí, ahí hay algo de esto de lo nombrás a Rey, lo nombrás a Kusch y Jauretche, y mismo, bueno, hoy fuera del aire hablábamos de Cook. 4 personas que no comparten precisamente la ideología política. No, totalmente. Del irigoyenismo viene Jauretche, Cook no sé dónde son sus inicios, pero bueno, después acompaña todo el proceso peronista. Es peronista y también tiene una raigambre muy marxista que se va a empezar a ver fundamentalmente desde el 59 con la Revolución Cubana. En Cook. Claro. Ahí él va y pone el cuerpo justamente Claro. con la revolución. Arregui también en un momento va a decir yo soy peronista porque soy marxista. Claro, y hoy, es izquierda hoy en nacional. día, Claro. es izquierda nacional. Hoy en día todas esas cosas nos suenan rarísimas, ¿no? Igual hay gente que lo dice. Sí, estoy de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? O sea, como bueno, pensar desde... Igual para mí hoy en día, y esto lo podemos discutir, quizás es de un debate más actual, pensar desde izquierda o derecha, quizás ya quedó un poco atrás o pertenece a un mundo que no sé si es tanto el nuestro, ¿no? Con existiendo el peronismo. Sí. Son conceptos que en la Argentina nunca cabieron tampoco. Porque después te dicen, bueno, el peronismo es de derecha. ¿Y qué es de derecha en realidad? O sea, Total. Porque es de izquierda. Si pensamos en esas ideologías de importación. Bueno, Perón decía tercera posición, pero más allá de eso, ¿no? No, sí, totalmente. ¿Las puedo dejar con 3 razones para leer a Jauretche hoy? Déjanos con 3 razones. La primera, para mí, es por la forma, que ya lo venimos hablando, ¿no? Su escritura respecto de anécdotas, que, bueno, desbordan el texto,
que ocupan páginas enteras y que van en contra de la solemnidad. Él tenía todo el tiempo esta cosa de lo antisolemne, ¿no? Porque el intelectual, y en esta época que vivió Jauretche y todos estos intelectuales del pensamiento nacional, había todo un movimiento, bueno, capaz encarnado más en Grupo Sur, de pensadores más liberales, que tenían esta cosa bastante solemne. Y justamente todos estos tipos eran también militantes. Entonces, Claro. bueno, toda esa experiencia de ser militante y ser funcionario, para mí le da una cosa antisolemne a poder pensar y pararse la Argentina desde otro rol. Segundo, por el contenido, ¿no? Volver sobre esta cosa de civilización y barbarie. Y volver también sobre esto respecto de que la barbarie la tenemos que abrazar y la barbarie tiene que abrazar la civilización, ¿no? No para hacer una antinomia de somos occidentales o no somos occidentales, ¿no? Como, bueno, justamente si somos la barbarie, si la Argentina o Latinoamérica es la barbarie en este suelo, bueno, ¿qué cosas de la civilización, de lo que viene de afuera, podemos tomar para hacer a la Argentina grande, ¿no? En un sentido capaz más actual. Y después la fuerza de la risa. El humor como una forma de construir conocimiento me parece completamente actual hoy en día. Y en su manual de sonceras, la última soncera es una crítica al mote que le ponían los antiperonistas al peronismo, que a mí me resonó mucho para hablar de cómo hablan los antiperonistas o antikirchneristas de los kirchneristas. El mote era nipo, nazi, fasi, falanjo, peronista. Esa es la soncera número 44. Excelente. Muy actual. No, es buenísimo. A mí me hizo acordar mucho a la idea de psicobolche, ¿no? Que bueno, es una idea de los 80, pero se ha aplicado también al kirchnerismo. Capusotto ha hecho alguna ironía respecto de eso. Sí, Cuca Bolche o algo así. ¿Cómo? Psicobolche, Cuca, Sí, sí. trosco, anarco, kirchnerista. Sí, sí. Bueno, Lo puedo escuchar a Feynman diciéndolo también. Sí, sí, sí. total, esos motes tienen Todo lo larga que se le data ocurre. en este Claro. país, como nos dice Jauretche. No sé si les puedo leer una breve cita respecto de esto, si me tienen paciencia. Dice Jauretche en la soncera número 44, sobre nipo, nazi, fasi, falanjo, peronista, confieso que decirlo de corrido me da algún trabajo. Es una especie de trabalenguas, pero más que un trabalenguas es un trabasesos. Para ser nazi hay que ser ario puro, y para ser nipo hay que ser japonés idem. De donde lo de nipo nazi resulta imposible aquí. Tampoco puede ser lo de fasi o falanjo, pues si hay algo impuro y racialmente es lo italiano y lo español, solo superado en su impureza por lo argentino, ¿no? Esto de abrazar la barbarie de nuevo. Pues para hacerlo hay que tener de italiano la mitad que no tenemos de españoles, más otras salsas indígenas, judías, árabes, rusas y andorranas. Y dice, esto de que somos mitad italianos y mitad españoles, lo completaba un tío mío, como para deshacerse de la culpa de decirlo, ¿no? Agregando que los españoles son brutos pero valientes y los italianos flojos pero inteligentes. Decía mi tío, pues yo no me quiero meter con ninguna de las dos colectividades que bastante tengo con la nuestra. Excelente. No, es así todo el tiempo, Jauretche es muy gracioso. Es excelente. Me encanta que además pueda hablarnos en presente. Completamente. Y es toda una línea de pensamiento que después se ha tomado como parte de nuestro pensamiento político nacional, como pienso en quizás las formas en las que nosotros pensamos la política hoy y intentamos definir nuestras estructuras, también vienen de un pensamiento fuerte de Forja y de Jauretche, que es como, bueno, volver a leer eso que fue el inicio también, ¿o no? Sí, totalmente. Y para mí pienso no tenerle miedo a opinar un día de política, opinar un día del arte, porque del pensamiento nacional tiene esa potencia de poder abarcarlo todo, ¿no? Uh-huh. Desde las décimas, desde el criollismo hasta la crítica al plan Prebisch. Para mí, si tenemos algo que aprender de Jauretche, es que el argentino como opinólogo encontró algo ahí, ¿no? Si lo estudiamos suficiente, ¿no? Si estudiamos en profundidad, podemos abarcarlo un poquito todo desde acá, desde la nación. ¿Escribió poemas también él? Escribía décimas, con el Martín Fierro, ese tipo de cosas. Hace un libro que se llama El Paso de los Libres, que también está muy, muy recomendado. Prologado por Borges, de Grupo Sur. Ahí también, bueno, las dos argentinas mezclándose una y otra vez. Qué loco. Quería preguntarte, ¿cuándo surge el pensamiento nacional? Uy, es difícil esa pregunta. Tendríamos que hacérsela a mis profes. Yo en este momento no tengo respuesta. Quizás podemos dar... bueno, para mí el Facundo es el primer gran libro del pensamiento nacional.
más allá de ideologías, ¿no? Más allá de posicionamientos. Igual Sarmiento es una persona inclasificable, partiendo desde ahí. Y encima, al querer hacer una crítica de la barbarie del Facundo, termina siendo una loa. Si leemos el Facundo, vemos justamente la profunda admiración que tenía sobre la barbarie, sobre los federales. Me parece que ahí podemos empezar a pensarlo desde ahí. ¿Cómo no tenerlo igual, no? Porque decís, bueno, más allá de las diferencias que pueden haber existido en términos de táctica y de estructura, fueron quienes durante años pelearon gobernando para defender la Argentina, para defender el territorio del coloniaje de nuevo. Sí, completamente. Capaz lo sorprendente a la hora de leer a Sarmiento, con su formación tan académica, con su mirada tan puesta en Francia, en aprender esa lengua para poder sentir que su intelectualidad valía algo. Claro. Pensar justamente cómo miraba la Argentina y cómo admiraba la pampa, el paisaje, todas esas descripciones larguísimas de, no sé, la potencia de la sangre en los federales. Hay algo medio de que, bueno, estás criticándolo, estás diciendo que esto es barbarie, pero al mismo tiempo estás profundamente atraído por todo esto que tiene esta tierra y que tienen sus habitantes. Entonces, bueno, hay una cosa dicotómica bastante presente desde nuestra génesis, de nuestro país. Incluso desde la curiosidad. Irigoyen hace sus aportes a esto, ¿no? Sí, o sea, fue una figura fundamental. El irigoyenismo en esa época... Justamente para mí el forjismo se forma, para mí no, o sea, si lo estudiamos, vemos que el forjismo se forma en función de toda esa crítica que se había hecho a el hecho de que el radicalismo había sido la primera entrada de la democracia, de la gente que no votaba, del populacho, ¿no? Ese vulgo que se estaba formando, mezcla de inmigrantes, mezcla de indios. En nuestro país, mezcla de migrantes internos en la primera mitad del siglo XX, ya se estaba formando toda esa masa que justamente el forjismo lo que va a hacer es darle pensamiento a esa reacción tan necesaria a todo ese derechismo que se estaba formando entre el 20 y el 30, ¿no? Ese nacionalismo de derecha. Por ejemplo, Arrey se pelea muchísimo con Lugones, y eso para mí me parece fascinante, que bueno, justamente Lugones miraba al criollismo y pensaba el criollismo, pero en función de deshacerlo de esa masa inmigrante urbana que se estaba formando, ¿no? Bueno, toda esa primera mitad del siglo XX está marcada por lo que sucedía en el irigoyenismo, sí. Pensé que iba a preguntar algo, pero estaba buscando una pepa, Juan. Incluso antes también no lo podríamos remontar, como, no sé, que se empezó a pensar en términos de nación o de Estado desde la Revolución de Mayo. Como sí. Lo que haya quedado asentado en ese momento de, no sé, sí, absolutamente. Mariano Moreno. Tenemos a Alberdi y tenemos a Moreno, que por más que tengamos alguna que otra distancia o que estos mismos autores tengan distancias con ellos después en el siglo XX, fueron fundamentales también para pensar a la Argentina. Y a mí me gusta pensar mucho en Castelli también, que para pensar a la ciudadanía argentina que se estaba formando también va a integrar a lo indígena, ¿no? Y 1811 es un discurso que da Castelli frente a comunidades indígenas en el norte, ahora mismo no me acuerdo bien en dónde, en qué contexto, pero justamente ahí tenemos como una primera traza de, bueno, se ha pensado la Argentina desde su momento embrionario y también se la ha pensado de formas disidentes a lo que fue después, ¿no? Si Sarmiento rechazaba tanto esa raíz indígena, bueno, Castelli en el 1811 estaba pensando otra cosa muy distinta. Claro. En lo que es la actual Bolivia les habló, en las ruinas de Tiahuanaco, para proclamar los derechos sociales y políticos. Qué loco, porque es otro, bueno, nada que ver, estaba al mando en ese momento del Ejército Revolucionario del Alto Perú. Es quizás lo que decís vos, qué discursos después se fortalecieron para construir la nación, para formar parte de los calendarios educativos y aprender sobre quiénes somos o quiénes fuimos, esos textos como los de Sarmiento y no otros que quizás eran totalmente contrarios, ¿no? Que estaban antes y después. Incluso dentro de los indigenismos, ahora me pongo a pensar en Ricardo Rojas y su indigenismo, o Bernardo Canal Feijó, que son indigenistas, escritores que piensan en la raíz que es valorable rescatar del indigenismo, que siempre va a ser la andina, ¿no? Porque es lo que está más cerca a lo civilizado, a lo incásico, a lo civilizado desde los términos de ellos, ¿no? De los intelectuales.
Y también pienso, bueno, cómo volver a pensar sobre la conquista del desierto como un genocidio fue un trabajo que tomó demasiado tiempo en nuestro país, que quizás recién pudimos empezar a pensarlo desde los 90 con los 500 años de la conquista de América. Quizás, bueno, esos indigenismos de primera parte del siglo XX rescataban más el NOA como el origen de la argentinidad, el origen de lo criollo, la chacarera, la zamba y todas sus especies, y quedó todo el indigenismo del sur como la barbarie, ¿no? Como el malón que siempre intenta correr la frontera sur de la provincia, ¿no? Como ese relato de la conquista del desierto. Claro. Es todo un... Esto de quizás vos lo vas a poder decir mejor, pero nos sucede en la actual Argentina que los calendarios académicos, tanto de las universidades como de los colegios, tanto en la primaria como en la secundaria, no contemplan estas historias tampoco. No, y te digo más, ni siquiera, justamente como decías hoy temprano, ni siquiera en el nivel universitario se contempla este tipo de pensamiento. Bueno, no se lee, digo, no sé, nosotros casi no se lee a Perón. No, completamente. Bueno, estamos empezando a leer a Perón desde la Cátedra de Pensamiento Nacional y a Eva también, ¿no? Como, bueno, pensar que se puede ser militante, que se puede ser funcionario, que se puede hacer política y al mismo tiempo también pensar. Y que la política no... Sí, es una novedad. Claro. Que la política no mancha, es que es un pensamiento que hoy en día está muy en boga, que la política mancha todo y hace todo sucio, ¿no? Bueno, no, la política y la intelectualidad deben mezclarse. Claro. Totalmente. Sí, tal cual. Qué gracioso que lo digas así, porque Claro, encima es es verdad. Para ser político no necesitas pensar, es como la conclusión. No, pero claro, pero además está esto de, bueno, te corre el tacticismo de tener que correr a armar la campaña política para las elecciones legislativas, para después armar la campaña política de las elecciones presidenciales. Y en esta Argentina de hoy, con un aceleracionismo así, no sé, es como, no sé, no se permiten o no quieren tampoco, ¿no? Hay que ver, ahí ya es terreno del presente, no es mi terreno. Bien, está bien. Terreno del presente, muy bueno. ¿Cómo es esta cátedra de pensamiento nacional? Pensamiento Nacional ahora que no está más entre nosotros, Javier, está a cargo de Facundo Lafitte y Emanuel Correa, que si ven esto en algún momento les mando un fuerte abrazo. Y bueno, otros compañeros que están integrando la cátedra, Seba Ruiz, me permito nombrarlos, y Eva de Marchi. Entre estudiantes y docentes se fue conformando, bueno, este grupo de estudio también, que está radicado en el Centro de Investigaciones Sociohistóricas de la Facultad de Humanidades, justamente como una demanda de que en historia fundamentalmente y en las humanidades tenemos una necesidad de que estos textos entren en la academia, y encima si es una materia optativa, o sea que no es obligatoria, ¿no? Como, bueno, los pasos son todavía bastantes para dar, tenemos mucho para recorrer, pero celebro también que el año pasado, no me acuerdo si el año pasado o este año, se hizo un congreso en la UTN de Pensamiento Nacional. Ah, mira. Estuvo buenísimo y ahí hubo un taller movilizado por las agrupaciones estudiantiles sobre, bueno, que hablábamos justamente de la necesidad de que aparezcan cátedras como esta, que aparezcan materias como esta en todas las disciplinas. Claro. Se está buscando que, desde la Cátedra de Pensamiento Nacional de Humanidades, que esto se amplíe a las otras facultades de la universidad, ¿o todavía es un...? Por ahora estamos haciendo contactos con otras materias de la facultad, que por ejemplo es Historia de las Ideas Políticas y Filosóficas en Argentina y América Latina, a cargo de Alejandra Maile, que es otra gran materia para pensar no solo la Argentina, sino América Latina toda. Por ejemplo, se lee Casa Grande y Senzala, que es un libro fundamental para entender Brasil como país, y me parece que está bueno eso, volver sobre esos textos. Pero sí, recién estamos teniendo contactos con otras cátedras dentro de la misma facultad y no me siento tan autorizada para hablar de esto tampoco. Primero lo interno, después lo externo. Absolutamente. Bueno, pero de adentro para afuera. Es una cátedra optativa a la que se puede anotar cualquier persona. O sea, no necesariamente tenés que estar inscrito en historia. No, claramente. Tenemos compañeros de filosofía que integran el grupo de estudio, de sociología,
aunque nos llevemos mal los sociólogos e historiadores, nada, es un mito. Claro. A nosotros también en de letras. humanidades no nos quieren los de letras. Claro, letras y Sí, periodistas. letras y periodismo. periodismo no les copamos mucho por nuestros análisis del signo y esas cosas. Hay una pica interpretativa. Hay una pica interpretativa, sí. Se Terrible. pelean las plumas. Sí, el No, significante, el significado, no les gusta como pensamos nosotros. No sé. Pero bueno, está haciendo sus avances. Está avanzando de a poco y bueno, también con ganas de sumar algunas lecturas del presente. También leemos a Hernán Brienza, leemos a Vilela respecto de la militancia, como pensar, justamente para despegar de este mito que yo misma reproduje hace un rato, que la historia no solamente se piensa desde el pasado, sino también desde el presente. Bueno, hay pensadores nacionales del siglo XXI, también volver a recomendar una y otra vez a Javier Trímboli. Es una última, y esto es una última de mi parte, no sé si vos tenés alguna Yo más. tengo un comentario nomás. Bien, yo quería preguntarte si pensás que existe o podría existir un Forja de este siglo. Uy, qué problema. Digo, si existe la posibilidad de que esos pensadores surjan de este siglo también. Yo creo que sí, yo creo que en función de eso tenemos que deslindarnos de las formas que nos imponen desde afuera para pensar. Y una de ellas es un poco, bueno, si queremos apropiarnos de esta forma tecnológica que nos invade, que justamente es una forma desde afuera, de que las plataformas de redes sociales están basadas en capital extranjero, ya sea chino o estadounidense. Me parece que, bueno, es un poco intentar usarlas a favor. Me parece que este es un espacio que está bueno para dar esos pasos hacia ahí. Y bueno, después es tarea de los militantes políticos. Claro. Desde la militancia también se puede hacer mucho. Sí, seguro. Es necesario, ¿no? Sí, no hay que abandonarla. Es como crucial. Hay una cita que quería leer de Jauretche que hoy me puse a investigar un poco de él y vi que en el año 42 su amigo que se llamaba José Ábalos, no sé si yo no lo conocía, bueno, también un pensador de aquel entonces, le manda una carta a Jauretche como muy, muy preocupado, medio deprimido, como muy, muy apenado por el contexto en el que estaba Argentina, como diciendo, bueno, ya no hay salida, estamos totalmente perdidos. Nos encortó. Sí. Todas las malas noticias se las enumera como, bueno, todo catastrófico. Y Jauretche le dice, che, amigo, qué pena que estés pensándolo así. Nosotros estábamos igual hasta que nos juntamos y armamos Forja. Y le dice una frase que es, en la crisis, la tranquilidad de defender la patria es una certeza. Como esa cuestión de agarrarte de lo que tenés y de quienes te están al lado tuyo y defienden en definitiva más o menos en dentro de todo ese caos que pueden ser los contextos de crisis, las mismas ideas y bueno, pelearla desde ese lado. Totalmente. Como muy positivo de su parte, me pareció. Siempre nacional y popular. Total. Muchas gracias, Agus, por haber venido. Gracias a ustedes, la pasé re bien. Gracias. Esperamos la segunda. Sí, de lo que quieran, de Arrey y de Kush, nos quedaron un montón afuera. Uy, de Kush. Podemos hacer un... Bueno, ya está, Agus es columnista de Ramos Generales. Podemos hacer un... La comprometían en vivo. Ir pasando uno a uno. Allá el operador es un gran lector de Kush, así que... Bueno, sos el único que ha leído a Kush más de 3 páginas. ¿Vos también? Bueno, ahí tenemos. Bueno, vamos a hacer. De una. Muchas gracias, Agus, por haber venido. Y bueno, ¿cómo se entera la gente de cuándo abren las inscripciones de la cátedra y esas cosas? La cátedra se da en el primer cuatrimestre de todos los años, así que más o menos por febrero o marzo estar mirando las redes de la Facultad de Humanidades. Bien, excelente. Bárbaro. Bueno, Agustina Serrano pasó por Ramos Generales, estudiante avanzada del profesorado de Historia y parte del grupo de estudios de pensamiento nacional de la Facultad de Humanidades, así que gran aporte. Hermoso. Muchas gracias, Agus. Hacemos una pausa y ahí venimos con Eje Austral o Vuelta Obligado o alguna de estas cosas.